Imaginen por un instante el profundo silencio de un archivo olvidado en el corazón de Bulgaria. Es finales de los años 90, y entre la sombra de estanterías polvorientas, una caja de cartón, sellada durante meses, finalmente se abre. Dentro, entre documentos administrativos insignificantes, se encuentra un objeto que helará la sangre tanto a historiadores como a servicios de inteligencia. Una vieja cinta de casete, cuya etiqueta muestra una fecha garabateada a toda prisa. Verano de 1996. Esta no es una grabación cualquiera. Es el testimonio vocal de Baba Vanga, la profetisa ciega cuyas visiones marcaron el siglo XX, grabado apenas unas semanas, quizás incluso días, antes de su muerte. Cuando los técnicos intentan reproducir la cinta por primera vez, los resultados son alarmantes. El soporte está degradado, deteriorado por la humedad y el paso del tiempo. El sonido que emerge inicialmente no es más que un siseo entrecortado, un zumbido eléctrico que parece provenir de otro mundo. Pero en medio de este caos sonoro se alza una voz cansada, ronca, casi moribunda, pero de una autoridad escalofriante. Lo que pronunció en aquel momento permaneció como secreto de Estado durante casi 3 décadas, porque lo que Vanga describió no era el mundo de 1996, sino una realidad que parecía afectarnos directamente, aquí y ahora. Habló de una firma, un acto final que cambiaría el rostro de la humanidad, y citó un número que se convertiría en el enigma más comentado del siglo XXI, el octavo. Susurró entre respiraciones que era este octavo el que traería una paz duradera, tras un periodo de oscuridad que nadie creía que vería en vida. Por aquel entonces, en 1996, el mundo miraba hacia otro lado. Rusia estaba de rodillas, la URSS no era más que un doloroso recuerdo, y Occidente celebraba lo que creía que era el fin de la historia. Sin embargo, Vanga, cegada por su propia visión, vislumbró un futuro completamente distinto. Pronunció una frase que, en aquel momento, parecía carecer de significado político. Rusia no caerá. Todo se derretirá como el hielo, y solo quedará la gloria de Vladimir. Detengámonos un momento en este nombre. En 1996, ¿quién era Vladimir? Para los expertos de la época, Vanga se refería al pasado lejano, al príncipe Vladimir el Grande, el que había bautizado a Rusia 1000 años antes. Era la única explicación lógica. Pero entonces, ¿por qué le temblaba tanto la voz? ¿Por qué parecía describir un acontecimiento futuro y no una conmemoración histórica? Lo cierto es que nadie estaba preparado para escuchar el verdadero contenido de aquella grabación. Fue archivada, olvidada, quizás incluso ocultada deliberadamente. Hoy, mientras las alianzas globales se desmoronan, las fronteras cambian y el nombre de Vladimir resuena a diario en los noticieros de todo el mundo, esta cinta perdida adquiere una dimensión aterradora. ¿Fue una coincidencia lingüística o una visión precisa del hombre que algún día se sentaría en el trono del Kremlin? Y, sobre todo, ¿quién es ese misterioso octavo mencionado anteriormente? ¿Es un hombre? ¿Un tratado? ¿O el amanecer de un nuevo orden mundial que Vanga ya había vislumbrado en el aire de su habitación de hospital? Ahora nos adentraremos en los archivos desclasificados, analizaremos cada palabra de esta grabación fantasma y comprenderemos cómo una mujer ciega, aislada en las montañas búlgaras, pudo haber escrito el guión del caos y el renacimiento que vivimos hoy. Prepárense, porque las revelaciones que siguen destrozarán todo lo que creían saber sobre la geopolítica actual. Bienvenidos a la sombra de la última profecía de Vanga. Para comprender la magnitud de lo que Vanga anunció en aquella famosa grabación, primero debemos desmentir un mito. Vanga no era simplemente una anciana aislada en las montañas búlgaras que leía el futuro en terrones de azúcar para unos pocos campesinos locales.
En las décadas de 1970 y 1980 se convirtió contra su voluntad en un auténtico activo estratégico para el bloque del Este. Estaba protegida por el servicio secreto, rodeada de guardaespaldas y alojada en una residencia vigilada por el gobierno búlgaro. ¿Por qué un régimen comunista, oficialmente ateo y materialista, le daría tanta importancia a una mística ciega? La respuesta se encuentra en los archivos secretos de la Državna Sigurnost, la policía política búlgara, y en los polvorientos archivos de la KGB. Los informes contemporáneos son inequívocos. El gobierno había creado un instituto completo, el Instituto de Sugestología, para estudiar científicamente las habilidades de Vanga. Más de 30 investigadores analizaron cada una de sus palabras. ¿El resultado? Una tasa de éxito superior al 80%. Para los servicios de inteligencia de Moscú, Vanga no era una simple curiosidad. Era una fuente potencial de información sobre el futuro de la geopolítica mundial. Se dice que limusinas negras con cristales tintados y matrículas de Moscú viajaban regularmente a su pequeño pueblo de Rupite. En su interior, diplomáticos, generales y miembros del Comité Central acudían en busca de respuestas que ni siquiera sus espías más hábiles podían proporcionar. Uno de los episodios más oscuros y mejor guardados de este periodo es la visita secreta de Leonid Brezhnev, líder de la Unión Soviética, a finales de la década de 1970. Oficialmente, esta reunión nunca tuvo lugar. Sin embargo, los relatos de traductores y antiguos agentes de seguridad cuentan una historia muy diferente. Se dice que Brezhnev, atormentado por su propia mortalidad y la inestabilidad de su imperio, preguntó a Vanga si vería la victoria final del socialismo. La respuesta de la profetisa conmocionó a los funcionarios presentes. No habló de victoria ni de triunfo. Permaneció en silencio durante un largo instante antes de pronunciar esta escalofriante frase: «No verá el final». Pocos años después, Brezhnev murió, dejando tras de sí una URSS en decadencia, justo cuando Vanga comenzaba a hablar de una transformación radical del mundo. Pero lo más inquietante llegó a mediados de los años 80. Mientras la Unión Soviética aún parecía un monolito indestructible, Vanga comenzó a repetir una nueva incógnita. Llegará un hombre que pondrá el mundo patas arriba. En aquel entonces, los analistas de inteligencia pensaban que podría tratarse de un nuevo líder militar o de una amenaza occidental. ¿Se equivocaron? Unos meses después, Mikhail Gorbachov llegó al poder con la perestroika. El mundo, tal como se había definido desde 1945, se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos. Cayó el muro de Berlín y los regímenes comunistas se derrumbaron uno tras otro. Vanga lo había visto todo, años antes de que los primeros golpes de pico impactaran contra el hormigón de Berlín. Sin embargo, en medio del colapso global que había predicho con precisión quirúrgica, Vanga mantuvo una notable excepción. Repitió en varias ocasiones a los funcionarios que acudían a interrogarla que este caos era simplemente una fase, una purificación por el vacío. Fue durante estos tensos intercambios con los cuadros del partido, aterrorizados por la pérdida de su poder, cuando pronunció por primera vez las palabras que resuenan hoy con renovada fuerza. La vieja guardia se está marchando, el hielo empieza a derretirse, pero mantengan la vista fija en el norte. Allí es donde el ciclo volverá a empezar. ¿Cómo iba a saber que el colapso de la URSS no era el fin de la historia, sino simplemente el preludio de un renacimiento que ella asociaba constantemente con ese misterioso nombre, Vladimir? Para la KGB, esas palabras eran una locura o un código que aún no habían descifrado. Lo que no sabían era que la verdadera conmoción no provendría de la caída del comunismo,
sino de lo que surgiría de las ruinas 10 años después. Y para comprender este surgimiento, debemos examinar un incidente paranormal que marcó la transición a la década de 1990. El caso de las cintas fantasma y la extraña conexión entre Vanga y el primer presidente de la nueva Rusia. Nos adentramos en la década más oscura de la historia moderna rusa, los años 90. Para quienes la vivieron, fue el gran invierno del alma eslava. El imperio soviético no era más que un cadáver desmembrado. La inflación galopante arrasó con los ahorros de toda una vida, y la que fuera superpotencia se asemejaba a un barco fantasma, a la deriva, sin brújula. Fue en este clima de absoluta desesperación que el nombre de Baba Vanga resurgió repentinamente, ya no en los silenciosos pasillos de la KGB, sino en los más altos niveles del Estado ruso, en el círculo íntimo del presidente Boris Yeltsin. El régimen está en sus últimas. Los asesores de Yeltsin, ante una inestabilidad que ya no pueden controlar, buscan desesperadamente una señal, una guía. En 1995 circula un persistente rumor en el Kremlin. Vanga supuestamente ha solicitado hablar con el líder ruso. Se dice que presintió un cambio inminente, una ruptura en la estructura misma del tiempo. Pero un presidente no viaja para ver a una mística búlgara sin provocar un escándalo diplomático. El protocolo prohíbe la reunión. Es entonces cuando se le encomienda a un intermediario de confianza, el periodista Sergei Medvedev, una misión que desafía toda lógica. Vanga le envió un mensaje peculiar. Tráeme algo que pertenezca al líder, un objeto personal, o mejor aún, unos terrones de azúcar. Para Vanga, el azúcar no era solo un ingrediente, lo consideraba un cristal capaz de almacenar las vibraciones y los recuerdos de una persona. Así que Medvedev partió hacia Bulgaria con el reloj del presidente y los terrones de azúcar, pero también con un arsenal de equipos de grabación de última generación. Quería capturar cada palabra, cada respiración, cada predicción para la posteridad. La llegada de Medvedev a la pequeña casa de Rupite fue como sacada de un thriller psicológico. Apenas cruzó el umbral, Vanga se giró hacia la puerta, con los ojos cerrados por la oscuridad, y exclamó: «Ha venido, pero no está solo». Una frase que heló la sangre de los presentes. Medvedev preparó sus grabadoras, comprobó los niveles y pulsó «grabar». La conversación duró horas. Vanga habló del segundo mandato de Yeltsin, de su delicado estado de salud, pero sobre todo de un nuevo ciclo que estaba a punto de comenzar, un periodo de tregua antes de una transformación radical. Aquí es donde la historia da un giro hacia lo puramente paranormal. De vuelta en Moscú, Medvedev se aísla para transcribir la entrevista. Reproduce la primera cinta, silencio, pasa a la segunda. Silencio absoluto. Revisa su equipo. Los dispositivos funcionan a la perfección. Sin embargo, en las cintas no hay voz, ni ruido de fondo, ni siquiera el susurro del viento búlgaro. Nada. Una página en blanco, silenciosa. Entonces contacta a sus colegas búlgaros que intentaron grabar a Vanga ese mismo día. El resultado es idéntico. Todas y cada una de las grabadoras, sin excepción, dejaron de funcionar en su presencia, como si una onda electromagnética invisible o un poder superior hubiera apagado la tecnología para proteger el secreto de sus palabras. ¿Por qué este silencio forzado? Vanga solía decir que ciertas verdades no debían conservarse en soportes físicos, sino grabadas en la mente de quienes las escuchaban. Sin embargo, a pesar de este bloqueo técnico, Medvedev relató la esencia del mensaje de memoria. En medio del caos de la década de 1990, cuando todos pronosticaban la desaparición de Rusia del mapa mundial, Vanga recalcó una certeza absoluta. Rusia es el ancla. Atravesará el fuego, sufrirá,
Será humillada, pero jamás caerá. Se alzará de nuevo y volverá a ser el centro alrededor del cual girará el mundo. Fue en ese preciso instante, en el silencio de las cintas vacías, cuando apareció por primera vez la críptica mención de la octava. Banga susurró que la solución no vendría de quienes estaban en el centro de atención en 1995, sino de quien llegaría después de la convulsión. La octava vendrá y todo cambiará, dijo. En aquel momento, nadie entendió a qué se refería. Se trataba del octavo mes del año, un octavo líder o un código espiritual. La respuesta, sin embargo, aparecería unos años después, justo cuando la octava estaba a punto de salir a la luz, justo cuando el hielo, como había prometido, comenzaría a derretirse. Llegamos ahora al meollo de la cuestión, al preciso instante en que la metafísica se encuentra con la geopolítica más concreta. Para comprender la conmoción que aún hoy resuenan las palabras de Banga, debemos remontarnos a una fecha específica, 1979. Ese año, mucho antes de que el mundo supiera qué era la perestroika, Banga recibió al escritor Valentín Sidorov. Pronunció una frase que quedaría grabada en la historia. Todo se derretirá como el hielo. Solo una cosa permanecerá intacta: la gloria de Vladimir, la gloria de Rusia. Luego añadió, en tono profético: nadie podrá detener a Rusia, arrasará con todo a su paso y se convertirá en la dueña del mundo. En aquel momento, esta afirmación parecía absurda, casi poética. Estábamos en plena Guerra Fría. La Unión Soviética se encontraba en la cúspide de su poderío militar, y el Vladimir, en el que todos pensaban, era Vladimir el Grande, el príncipe que cristianizó Rusia en 988. Para los analistas de 1979, Banga hablaba de la herencia espiritual del país, de sus antiguas raíces que sobrevivirían a la ideología comunista. Nadie imaginaba entonces que, 20 años después, otro Vladimir emergería del vacío político para sentarse en el trono del Kremlin. Pero esperen, porque lo más inquietante no es solo el nombre, es el número. En esa famosa grabación de 1996, Banga insiste en un enigma que ha desconcertado tanto a numerólogos como a agentes de inteligencia. El octavo vendrá y firmará la paz definitiva. Para comprender este código, hay que contar. Si consideramos la historia de la Unión Soviética y la Rusia moderna como una sucesión continua de líderes, ¿quién ocupa la octava posición? Hagamos los cálculos juntos. Lenin, Stalin, Khrushchev, Brezhnev, Andropov, Chernenko, Gorbachev. Boris Yeltsin es el séptimo líder en esta línea imperial. ¿Quién es el octavo? El sucesor designado por el propio Yeltsin en la víspera de Año Nuevo, el 31 de diciembre de 1999. Vladimir Putin. En cuanto se pronuncia su nombre, los archivos de Banga se abren de los cajones. El mundo redescubre la profecía de 1979, la gloria de Vladimir. No era una metáfora religiosa sobre el pasado. Era una designación precisa del futuro. Banga describió a Rusia como una entidad orgánica capaz de mudar. Afirmó que el hielo, el comunismo, el estancamiento, la Guerra Fría, debía derretirse para que el verdadero poder de Rusia emergiera finalmente. Para ella, el octavo no era solo un hombre, era el símbolo de un ciclo que llegaba a su fin. Lo veía como aquel que reuniría los fragmentos de un imperio destrozado y lo forjaría en un centro mundial. En su lecho de muerte, según se cuenta, confió a sus allegados que este líder se enfrentaría a una oposición colosal, que el mundo intentaría aislarlo, pero que nada podría quebrar la piedra que él estaba colocando. Lo que hace que esta parte del guión sea tan impactante para el público es la precisión milimétrica de la cronología. Banga falleció en 1996, en plena decadencia de Rusia, prediciendo un poderoso resurgimiento bajo un nombre y rango específicos.
Hoy, mientras vemos cómo se redefinen las alianzas internacionales y Rusia reafirma su papel fundamental entre Oriente y Occidente, la profecía del octavo adquiere una dimensión casi científica. ¿Se trató de una programación mental a largo plazo o de una visión genuina que trascendió el tiempo? Pero no nos equivoquemos. Si Banga previó el ascenso de este líder, también previó lo que vendría después. Y es aquí donde su relato se vuelve verdaderamente aterrador. No solo hablaba de Rusia, hablaba de una convulsión global en la que tres gigantes se unirían para destrozar la hegemonía occidental. Una alianza a la que llamó los tres elefantes. Imaginemos un mundo donde los mapas geopolíticos ya no los trazan diplomáticos trajeados en oficinas lujosas, sino una fuerza tectónica que nadie previó. Es aquí donde la visión de Banga trasciende el contexto puramente ruso para abarcar el destino de toda la humanidad. En sus últimos meses ya no hablaba solo de Vladimir o del octavo. Evocaba una imagen mucho más amplia, casi mitológica, la de los tres elefantes. Banga afirmó que tres grandes naciones se unirían finalmente para romper la hegemonía de lo que ella denominó el viejo orden. Según ella, estas tres potencias marcharían por el mismo camino y arrollarían a quienes intentaran interponerse en su camino. En aquel entonces, en 1996, el mundo era unipolar, dominado por una sola superpotencia. La idea de una alianza alternativa parecía imposible. Sin embargo, hoy, al observar el acercamiento estratégico entre Rusia, China e India, la imagen de los tres elefantes adquiere una dimensión profética aterradora. Rusia aporta fuerza militar y recursos, China la asfixia económica global e India el impulso demográfico. Banga lo había dicho. Tres estados convergerán en un único punto, Köln. Ese punto representa el cambio en el centro de gravedad del mundo. También dejó una advertencia sobre lo que llamó el dragón rojo. Dijo que este dragón dejaría sus huellas en la nieve, una metáfora que muchos interpretan ahora como la expansión de la influencia china hacia las regiones más remotas del norte. Banga predijo que Occidente, como un gigante con pies de barro, vería desmoronarse sus propios cimientos desde dentro. La luna mostrará su lado oscuro y el mundo temblará. Dijo, se refería a una crisis tecnológica, a una revelación espacial o al colapso de los sistemas financieros sobre los que se asienta nuestra comodidad actual. Pero volvamos a aquel momento final, en agosto de 1996, en la clínica Lotzenetz. Banga estaba en su peor momento, apenas hablaba, su voz era apenas un susurro. Testigos relatan que, cuando le preguntaron sobre el futuro de Rusia y del mundo, alzó una mano temblorosa y dibujó un círculo perfecto en el aire. Este gesto no era señal de debilidad. Para sus traductores era el símbolo del ciclo eterno. El mensaje era claro. La historia no es una línea recta, sino un bucle. Rusia, tras haber sido el centro del mundo y luego haber caído en el olvido, regresaba a su punto de partida para completar el ciclo del octavo. Banga falleció, dejando tras de sí miles de páginas de transcripciones, grabaciones silenciosas y enigmas que siguen desvelándose con inquietante regularidad. Era una verdadera viajera en el tiempo, capaz de percibir las vibraciones del futuro, o simplemente una observadora increíblemente perspicaz del alma humana y los ciclos históricos. No hay una respuesta definitiva. Lo que queda es esta extraña sensación de estar experimentando, punto por punto, los capítulos de un libro que dictó hace 30 años. Ella dijo, el nuevo mundo nacerá donde menos se espera. Mientras observamos cómo los polos de poder se desplazan hacia el norte y el este, mientras las certezas del viejo mundo se derriten como hielo, debemos preguntarnos,
¿Somos espectadores impotentes de un destino ya escrito, o aún tenemos el poder de cambiar el rumbo de este círculo? La gloria de Vladimir, el misterio del octavo, la unión de los elefantes, todo parece converger hacia un desenlace inminente. ¿Y tú, crees que Vanga tenía razón? ¿O piensas que simplemente buscamos patrones donde solo hay caos? Una cosa es segura. El silencio de las cintas de 1996 resuena hoy más que nunca.